Si estás viendo este video, probablemente hay algo en tu vida que no termina de sentirse bien. Tal vez haces todo lo que se supone que debes hacer. Trabajas, cumples con tus responsabilidades, intentas mejorar, pero aún así, algo dentro de ti siente que falta algo. Como si estuvieras avanzando, pero en círculos. Quizás has notado ciertos patrones en tu vida. El mismo tipo de problemas, las mismas discusiones, las mismas decisiones que, después de un tiempo, terminan llevándote exactamente al mismo lugar. Y llega un momento en el que te preguntas, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Muchos creen que es mala suerte, otros piensan que simplemente así es la vida, y algunos incluso empiezan a creer que el problema son ellos. Pero aquí es donde entra una idea que puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu vida. El psicólogo Carl Jung dijo una frase que, cuando la escuchas por primera vez, puede resultar incómoda, pero también profundamente reveladora. Él dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piénsalo por un momento. Eso significa que ahora mismo puede haber partes de tu mente influyendo en tus decisiones, sin que te des cuenta. Partes de ti que aprendieron cosas en tu infancia. Partes de ti que guardaron emociones, miedos o deseos que nunca tuvieron espacio para salir. Y aunque hoy eres adulto, esas partes siguen ahí, silenciosas, pero activas, tomando pequeñas decisiones, influyendo en lo que eliges, en las personas que atraes, en las oportunidades que aceptas o rechazas. El problema es que cuando no vemos esas partes, creemos que todo lo que ocurre en nuestra vida es simplemente destino, pero no lo es. Este video no es solo sobre psicología, es sobre entender por qué tu vida ha tomado el rumbo que ha tomado, y más importante todavía, es sobre descubrir qué parte de ti ha estado tomando decisiones en silencio durante todo este tiempo. Porque si logras verla, algo muy poderoso empieza a cambiar. Pero antes de comenzar, no olvides tocar el botón para suscribirte y unirte a nuestra comunidad amante de la vida. Para entender por qué muchas veces nuestra vida parece repetirse como un ciclo, primero necesitamos hablar de una idea que puede resultar incómoda, pero profundamente reveladora. Una idea propuesta por el psicólogo Carl Jung. Él la llamó la sombra. La sombra no es algo místico ni oscuro en el sentido de películas o historias de terror. No es un lado malvado escondido dentro de ti. En realidad, es algo mucho más cotidiano y mucho más humano. La sombra es simplemente la parte de ti que aprendiste a esconder. Piénsalo por un momento. Cuando somos niños, todos comenzamos siendo espontáneos. Expresamos lo que sentimos sin filtros. Si estamos felices, reímos. Si estamos molestos, lo mostramos. Si algo nos da miedo, lo decimos. Pero poco a poco empezamos a recibir señales del mundo. Nos dicen cosas como, no te enojes, no llores, no seas egoísta, no digas eso, no seas así. Y aunque muchas de esas frases vienen con buenas intenciones, tienen un efecto silencioso en nuestra mente. Aprendemos que algunas partes de nosotros son aceptables y otras no. Entonces hacemos algo muy inteligente para sobrevivir socialmente. Comenzamos a ocultar esas partes. Guardamos el enojo, guardamos la tristeza, guardamos el orgullo, guardamos los deseos que creemos que otros no aceptarían. Pero aquí aparece el gran malentendido. Lo que reprimimos no desaparece, simplemente se mueve a otro lugar dentro de nuestra mente. Y ese lugar es el inconsciente. La sombra se forma exactamente ahí. Es como una habitación en tu mente donde vas guardando todo lo que, en algún momento de tu vida, sentiste que no estaba permitido mostrar. El problema es que esa habitación nunca se queda completamente cerrada. De vez en cuando la puerta se abre.
A veces se abre cuando reaccionas con demasiada intensidad ante algo pequeño. Tal vez alguien dice una frase simple y de pronto te sientes profundamente irritado. O tal vez conoces a una persona y sin razón clara te genera rechazo inmediato. Muchas veces creemos que esas reacciones tienen que ver con la otra persona, pero Jung observó algo diferente. Frecuentemente aquello que más criticamos en otros es algo que también existe dentro de nosotros, pero que nunca aceptamos reconocer. Por ejemplo, alguien que niega completamente su propia ambición puede sentir un fuerte rechazo hacia las personas ambiciosas. Alguien que nunca se permitió expresar su enojo puede sentirse profundamente incómodo cuando ve a alguien poner límites con firmeza. No porque esas cualidades sean malas, sino porque recuerdan algo que vive en su propia sombra. La sombra no es el enemigo. De hecho, muchas veces contiene energía, creatividad, fuerza y autenticidad que fueron reprimidas durante años. Pero cuando no la reconocemos, empieza a influir en nuestra vida desde la oscuridad. Puede aparecer en decisiones impulsivas, puede aparecer en relaciones que repiten el mismo patrón, puede aparecer en comportamientos que ni siquiera entendemos completamente. Y entonces sucede algo curioso. Las personas comienzan a decir frases como: siempre termino con el mismo tipo de pareja, siempre me pasa lo mismo en el trabajo, parece que mi vida estuviera destinada a repetir esta historia. Pero desde la perspectiva de Jung, eso no es destino, es simplemente el inconsciente actuando. La sombra, cuando no se reconoce, busca expresarse de alguna manera. Y si no la miramos de frente, termina encontrando formas indirectas de aparecer en nuestra vida. Por eso Jung insistía en algo muy importante. El verdadero crecimiento personal no consiste en intentar ser perfecto. Consiste en volverse consciente. Porque el momento en que empiezas a reconocer esas partes ocultas de ti, algo comienza a cambiar. La sombra deja de controlarte desde la oscuridad y poco a poco empieza a convertirse en una fuente de comprensión sobre quién eres realmente. A veces te prometes a ti mismo que esta vez será diferente, que no volverás a caer en lo mismo, que ahora sí vas a elegir mejor, reaccionar mejor, vivir diferente. Pero pasa algo curioso. Sin darte cuenta, terminas otra vez en una situación muy parecida. Tal vez con otra persona, tal vez en otro trabajo, tal vez en otra etapa de tu vida. Pero el patrón vuelve. Y eso puede ser frustrante. Muchas personas creen que esto ocurre por mala suerte, por el destino, o incluso porque así es la vida. Pero la verdad es mucho más profunda y también mucho más liberadora. La razón por la que repetimos patrones no está afuera, está dentro de nosotros. Nuestra mente funciona como un sistema de programación. Desde la infancia, vamos absorbiendo experiencias, emociones y creencias sobre quiénes somos, qué merecemos y cómo funciona el mundo. Y lo más sorprendente es que esas creencias siguen operando en silencio incluso cuando ya no somos conscientes de ellas. Por ejemplo, si alguien creció sintiendo que debía esforzarse mucho para recibir amor, es posible que en su vida adulta se encuentre constantemente en relaciones donde tiene que ganarse el cariño de los demás. Si una persona aprendió que el conflicto es peligroso, puede terminar evitando conversaciones importantes y repitiendo situaciones que nunca se resuelven. No es que la persona quiera sufrir, es que su mente está siguiendo un guión antiguo, un guión que alguna vez tuvo sentido. Porque en algún momento de la vida, esas estrategias nos ayudaron a sobrevivir emocionalmente. El problema es que lo que antes nos protegía, hoy puede estar limitándonos. Nuestro cerebro ama lo familiar, incluso si lo familiar no es saludable. Por eso muchas personas vuelven una y otra vez a los mismos tipos de relaciones, a los mismos miedos, a las mismas decisiones. No porque no quieran cambiar, sino porque el patrón es conocido. Y lo conocido se siente seguro. Pero aquí está la buena noticia. Cuando te vuelves consciente del patrón, algo empieza a cambiar, porque ya no estás actuando en automático. Empiezas a observar tus reacciones, tus elecciones,
y tus emociones con más claridad. Y esa conciencia es el primer paso para romper el ciclo. No necesitas luchar contra ti mismo. No necesitas culparte por lo que hiciste en el pasado. Lo que necesitas es comprender. Comprender de dónde viene el patrón. Comprender qué necesidad emocional estaba tratando de cubrir. Comprender qué parte de ti sigue repitiendo esa historia. Porque cuando comprendes, recuperas tu poder. Y en ese momento aparece una posibilidad nueva. La posibilidad de elegir diferente. Y muchas veces romper un patrón no empieza con un cambio gigantesco. Empieza con algo mucho más simple. La próxima vez que la vida te ponga frente al mismo escenario de siempre, haces algo distinto. Tal vez dices lo que antes callabas. Tal vez pones un límite que antes no te atrevías a poner. Tal vez eliges irte cuando antes te quedabas. Ese pequeño cambio puede parecer insignificante, pero en realidad es el inicio de una nueva historia. Si lo que estás escuchando resuena contigo y sientes que ha llegado el momento de empezar tu propio camino de transformación, no lo dejes para después. Toca el enlace en la descripción y descubre recursos que pueden ayudarte a dar ese siguiente paso hacia la vida que realmente quieres vivir. Hay una forma de sufrimiento que casi nadie reconoce al principio. No es el dolor de una pérdida evidente, no es una tragedia que llega de golpe, es algo mucho más silencioso. Es el precio de ignorarte a ti mismo. Muchas personas pasan años viviendo una vida que, en el fondo, no sienten como propia. Cumplen expectativas, siguen caminos que otros trazaron, toman decisiones que parecen correctas, pero en algún lugar profundo de su interior, algo empieza a sentirse vacío. Al principio es apenas una sensación, una pequeña incomodidad, un cansancio extraño, una sensación de que algo no encaja del todo. Pero como la vida sigue avanzando, la mayoría aprende a ignorar esas señales. Se distraen con trabajo, responsabilidades, redes sociales o cualquier cosa que mantenga la mente ocupada. Y por un tiempo parece funcionar. Sin embargo, ignorarte tiene un precio, porque cada vez que callas lo que sientes, una parte de ti se queda atrás. Cada vez que dices sí cuando querías decir no, algo dentro de ti pierde fuerza. Cada vez que eliges lo seguro en lugar de lo que realmente te mueve, tu propia voz interior se vuelve más débil. No sucede de un día para otro, sucede lentamente. A veces pasan años antes de que la persona se dé cuenta de lo que está ocurriendo, y cuando finalmente lo nota, aparece una sensación difícil de explicar. Una mezcla de frustración, tristeza y confusión. La sensación de haberse alejado demasiado de sí mismo. Pero aquí está lo importante. Esa incomodidad no es un error. En realidad es una señal. Es la parte más auténtica de ti tratando de llamar tu atención. Porque dentro de cada persona existe una brújula interna. Una intuición que sabe cuándo algo está alineado con quien realmente eres y cuándo no. El problema es que vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a ignorarla. Nos enseñan a cumplir expectativas, a buscar aprobación, a seguir caminos que parecen correctos, pero pocas veces nos enseñan a escucharnos de verdad. Y cuando una persona empieza a hacerlo, algo cambia. No significa que de repente toda su vida se transforma, pero empieza a notar pequeñas cosas. Empieza a cuestionar decisiones que antes parecían automáticas. Empieza a reconocer emociones que antes evitaba. Empieza a preguntarse qué quiere realmente. Y ese es el primer paso para volver a encontrarse. Porque el mayor error no es haberse perdido en algún momento. El verdadero error sería seguir ignorando esa voz interior cuando finalmente empieza a hablar. Escucharte puede dar miedo, puede implicar hacer cambios, puede implicar tomar decisiones incómodas, puede implicar dejar atrás versiones antiguas de ti mismo, pero también es el camino hacia algo que muchas personas pasan toda la vida buscando. Una vida que no solo se ve bien desde afuera, sino que también se siente verdadera por dentro. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que algo empieza a sentirse extraño. Desde afuera, todo parece estar bien. Tal vez tienes un trabajo estable, responsabilidades claras, una rutina que funciona. Pero por dentro, aparece una sensación difícil de explicar, como si algo faltara.
No es necesariamente tristeza profunda, ni una crisis evidente. Es más bien una inquietud silenciosa. Una sensación de que, aunque estás viviendo tu vida, hay una parte de ti que aún no está completamente presente. A este proceso de descubrimiento interior, el psicólogo suizo Carl Jung lo llamó individuación. La individuación es básicamente el camino de convertirte en quien realmente eres. Y puede sonar simple, pero en realidad es uno de los viajes más profundos que una persona puede vivir. Porque la mayoría de nosotros crecemos aprendiendo a adaptarnos. Desde pequeños entendemos qué comportamientos son aceptados, qué opiniones encajan mejor y qué versión de nosotros mismos recibe aprobación. Sin darnos cuenta, empezamos a construir una especie de personaje para movernos por el mundo. Ese personaje puede funcionar muy bien, puede ser exitoso, puede ser responsable, puede ser admirado, pero no siempre refleja lo que realmente somos por dentro. Con el tiempo, esa distancia entre quien aparentamos ser y quien somos en realidad puede empezar a generar una sensación de vacío o desconexión. Y ahí es cuando comienza el verdadero proceso de individuación. Este proceso no consiste en cambiar tu vida de un día para otro, tampoco significa rechazar todo lo que has construido. Más bien es un proceso de reencuentro contigo mismo. Empieza con algo muy simple. Empezar a mirarte con honestidad. Preguntarte cosas que tal vez nunca te habías preguntado. ¿Qué cosas hago solo para cumplir expectativas? ¿Qué partes de mí he estado escondiendo? ¿Qué es lo que realmente me hace sentir vivo? A medida que una persona se hace estas preguntas, empieza a descubrir partes de sí mismo que habían quedado en la sombra. Talentos olvidados, emociones no expresadas, sueños que parecían imposibles o poco prácticos. Y aunque al principio puede ser incómodo enfrentar todo eso, también puede ser increíblemente liberador, porque poco a poco empiezas a integrar esas partes de ti que antes estaban separadas. Empiezas a vivir con más autenticidad, empiezas a tomar decisiones más alineadas contigo, empiezas a sentir que tu vida tiene más coherencia. El proceso de individuación no tiene una meta final clara. No es algo que simplemente se complete y ya. Es un camino que dura toda la vida. Pero cada paso en ese camino te acerca un poco más a algo muy valioso. Una vida que no está basada únicamente en lo que el mundo espera de ti, sino en lo que realmente eres. Puede que hayas llegado a este video buscando respuestas. Tal vez querías entender por qué, a pesar de hacer todo bien, algo dentro de ti todavía se siente incompleto. Y si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no es casualidad, porque lo que describía Carl Jung no era solo una teoría psicológica, era una observación profunda sobre lo que significa ser humano. Todos, en algún momento de la vida, nos enfrentamos a esa misma pregunta silenciosa. ¿Estoy viviendo la vida que realmente es mía? Pero aquí está lo importante. Ese momento de duda, ese pequeño vacío, esa sensación de que hay algo más, no es una señal de que estés perdido. Es una señal de que algo dentro de ti está despertando. Muchas personas pasan toda su vida ignorando esa voz interior. Siguen ocupadas, siguen cumpliendo expectativas, siguen repitiendo el mismo camino, pero nunca se detienen a mirar hacia adentro. Tú ya diste un paso diferente. Te detuviste, escuchaste, reflexionaste. Y eso, aunque parezca pequeño, es exactamente donde comienza el verdadero cambio. Porque el camino de conocerte a ti mismo no empieza con grandes decisiones dramáticas. Empieza con algo mucho más simple, pero también mucho más valiente. Empieza con la honestidad de mirarte por dentro, de reconocer tus sombras, de aceptar tus contradicciones, de permitirte descubrir partes de ti que tal vez habías olvidado. Ese proceso puede ser incómodo a veces, pero también puede ser profundamente liberador. Porque cuando empiezas a conocerte de verdad, algo cambia. Tus decisiones cambian, tu manera de ver la vida cambia, tu relación contigo mismo cambia. Y entonces te das cuenta de algo sorprendente. Tal vez este no sea el último video que necesitas ver. Tal vez sea simplemente el primero que te recordó que el viaje más importante siempre empieza dentro de ti. Gracias por llegar hasta aquí.
Si este video te ayudó a ver la vida con otros ojos, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo reflexiones que nutren el alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte resonó más contigo? Tu historia también puede inspirar a otros. Hasta pronto.